embargo, la pregunta que nos debemos hacer es ¿en qué medida? Es decir, ¿en cuánto? ¿Cierto? Para responder a esa pregunta, la elasticidad precio de la demanda es una función negativa en la que se analizan las variaciones de las cantidades sobre la variación de los precios sobre los precios. Eso ustedes lo pueden operar y tendrán una elasticidad precio de la demanda negativo, extremos con extremos, medios con medios, ¿cierto? Ordenando, le quedaría la variación de Q sobre la variación de los precios, esto por P sobre Q. ¿Listo? Si lo ordenáramos, en ese caso. La primera parte haría referencia a lo que en cálculo infinitesimal se llama derivada. Es decir, en cuánto varía una variable con respecto a otra. ¿Ok? En el denominador tendríamos la base y en el numerador tendríamos la variación. Es decir, solamente analizando este fenómeno acá. Por cada unidad de variación en el precio, ¿cuántas unidades hay de variación en las cantidades? Es lo que estaríamos analizando. Por cada unidad en el denominador, ¿cuántas unidades hay en el numerador? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si ante los cambios, solamente como ejemplo, si ante un cambio en los precios de manera negativa, o sea, una disminución en los precios del 12%, hay un cambio en las cantidades, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Si bajo el precio, las cantidades se incrementan. Pero el incremento fue del 4%, ¿de cuánto sería la elasticidad precio de la demanda? Empecemos por partes. Primero, ¿de dónde pudiéramos sacar esa información? La comparación de precios, ¿no? Puede ser, pero hay otro más fácil. Una comparación de precios puede ser, claro, es decir, si yo tengo dos bienes que son muy parecidos, o sea que los puedo considerar homólogos, pudiera analizar qué pasa con sus diferentes precios con respecto a su demanda, cuál se comercializa o cuál se consume más. Pero otra manera, y de hecho la que se hace dentro de los estudios de mercado, es a través del análisis de precios históricos. Es decir, en el tiempo, cómo han variado los precios, versus en el mismo tiempo, cómo han variado las cantidades. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, un bien X, el que sea, siendo X un bien unitario o una canasta de bienes, durante el último periodo redujo su precio en un 12%. Ese periodo puede ser, por ejemplo, un año, puede ser un semestre, puede ser un mes, ¿cierto? Supimos que se redujo en la empresa una reducción del 12% de su precio y que durante el periodo en el que disminuyó 12% su precio, sus ventas, o sea, su consumo, su demanda, se incrementó en el 4%. ¿Esto dónde se va a encontrar esta información? Contablemente, ¿dónde encuentran esa información? En los estados financieros, ¿no? En los estados financieros. Ustedes ahí pueden encontrar esa información, haciendo análisis horizontal o vertical. No, ese es vertical, ¿no? No, es horizontal. ¿Sí? Claro, es una horizontal. Espérame. Así es vertical. Por eso le decía vertical. Si analizamos la primera en el análisis horizontal. Entonces, analicemos este detalle. ¿Cuál sería la elasticidad precio de la demanda en este caso? Simplemente ustedes noten que aquí estaríamos diciendo que hubo una variación del 12%. Entonces sería menos. En la parte de arriba
va la variación de las cantidades y en la parte de abajo va la variación de los precios. Ya, ¿No? profe, sí. Entonces las cantidades variaron en 4% y los precios en 12%. Eso también se podría expresar como menos 0,04 sobre 0,12. ¿Cuánto da? 2. Menos 2, perdón. Ah, no, pues aquí nos falta un signo. Bajo el 12%, que sería negativo. Entonces es positivo. Sí, es positivo. ¿Cuánto da? Ceros. 4% de 12%. Ah, es 4. Yo pensaba bien 4. Por eso dije 2. 4. 0,33. Es nuestro 0,33. Listo. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Aquí lo que estaríamos diciendo es que ante variaciones del 1% en los precios, ¿cierto? Variaciones hacia arriba o hacia abajo del 1% en los precios, las cantidades demandadas varían en 0,33%. En 0,33%, si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva. Ante variaciones del 1% en el precio, habrá una variación en las cantidades demandadas del 0,33%. Una relación de 1 a 0,33. Entre relaciones del 1%, entre variaciones del 1% habrá Variaciones en las cantidades demandadas del 0,33% también. Significa que estamos ante una demanda inelástica. Inelástica. Si analizamos un periodo de tiempo en los estados financieros, efectivamente, y vemos que hubo una disminución en el precio por alguna razón, ¿cierto? Vemos cuál ha sido su variación en el tiempo, en un mes, en un semestre, en un año, y analizamos su variación. Posterior a ello, analizamos el estado de resultados, ¿cierto? Para saber la cantidad, tanto los ingresos como los costos, las cantidades efectivamente vendidas, y vemos que las cantidades vendidas en el mismo periodo de tiempo fueron del 4%, señalaríamos que ante una disminución del 1% en el precio en ese periodo, apenas hubo un incremento del 0,33% en las cantidades demandadas. ¿Ok? Es decir, la variación del precio fue más alta, más grande que lo que se incrementó la demanda. Por eso se llama inelástica. Aquí habría más ingreso o menos ingreso. Aumentaron las ventas, pero bajaron los precios. Pero es inelástico. ¿Habría más ingreso o menos ingreso? Habría menos ingreso, ¿cierto? Porque se reduce por un lado el precio, es decir, la cantidad de ingreso recibida es menos, pero no se compensa con mayores ventas. Entonces aquí en este caso habría menos ingresos. Que son menos, ¿no? Ya, ¿Cierto? profe. Habría menos ingresos. Ahora, pensemos en otro caso. Pensemos en un caso en el que la variación de los precios se incrementa, ¿cierto?, en el mismo 12%, y por lo tanto la variación en las cantidades, si se incrementó el precio, lo normal que debería pasar es que bajen las cantidades, se disminuyó en un 4%. En este caso, como tenemos los mismos valores, la elasticidad del precio de la demanda también sería 0,33, ¿cierto? Significando lo mismo. Ante un incremento del precio, hay una reducción de las cantidades demandadas del 0,33%. Por cada 1% que se incrementen los precios, las cantidades demandadas se reducirán en 0,33%. Si esta fuera la lógica del análisis que estamos haciendo, ¿cierto? Si en el análisis de dos datos encontramos que ante un incremento del 12% de los precios en un periodo de tiempo determinado hay una reducción del 4% de las ventas,
la elasticidad precio de la demanda será de 0,33. Es decir, ante un incremento o por cada incremento del 1% en los precios, las cantidades demandadas se redujeron en 0,33% por cada 1% de incremento. Ahí habrá más ingresos o menos ingresos. Hay más ingresos, pero menos. En este caso, habría un incremento de los ingresos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ante un incremento de los precios, aunque cae la demanda, no cae en el mismo porcentaje del precio. En el primer caso, la reducción de los precios sería una mala política, porque no se compensa con mayor demanda. Si estuviéramos hablando de que esta reducción de los precios se hace de manera consciente, es decir, que depende de la empresa, que se decidió reducir los precios, ¿ok? Pero en el otro caso, este incremento de los precios es positivo para la empresa, porque se incrementan los precios y aunque se vende menos, habrá mayor ingreso. Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿en qué momento se puede considerar que los precios, la variación de estos, bien sea para abajo o para arriba, forman parte de una política de la empresa, es decir, que la empresa conscientemente lo hace, y cuándo es el resultado de las libres fuerzas del mercado? Pensemos en algunos ejemplos. Cuando hablamos de precio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esencialmente nos estamos refiriendo al ingreso que recibimos por cada unidad vendida, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Yo voy a vender un cuaderno, ese ingreso estará dividido entre los costos fijos más los costos variables y una tasa de ganancia, para que quede algo, ¿ok? Hasta ahí vamos. Bien, pero es que esa no es la única manera de verlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las promociones 2x1? Digamos que yo tengo un producto y que ese producto vale 10.000 pesos, ¿cierto? Y que en un periodo de tiempo determinado, digamos una semana, decidí una promoción de 2x1, ¿cierto? En la práctica no significa que uno solo valga 10.000 pesos y el otro sea gratuito. En la práctica significa que el precio se redujo a 5.000 pesos, es decir, una reducción del 50% del precio. Y habrá que ver si eso se tradujo o no en mayor demanda, ¿cierto? Entonces, la reducción del precio no solamente se refiere a los precios unitarios en sí mismo, sino a las políticas de venta en términos de las promociones. Lo mismo con el pague 2, lleve 3, pague 2, el tercero al 50% de descuento, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cierto? O por cada 12 unidades reclamo una gratis. No pasa que sea gratis, pasa que el precio se distribuye su reducción